Universidad Regional del Sureste, Facultad de Medicina y Cirugía, Urieta Caballero Zairaniela y Pérez Santiago Noé. Somos los alumnos del primer año Grupo E. Y a continuación les hablaremos un poco acerca del hueso etmoides. El etmoides es un hueso impar y tiene una forma irregular. Está ensanchado en la parte anteromedial de la base del cráneo y está encajado en la escotadura etmoidal del hueso frontal. Se distingue en él una lámina vertical y otra horizontal, que a su vez divide las dos masas laterales. Su inervación, podremos decir que es el nervio oftálmico, que a su vez salen dos ramas, que son nervios etmoidales anteriores y posteriores. A continuación presentaremos las caras del hueso. Para introducirnos a las caras, vamos a mencionar las líneas que ya se habían mencionado anteriormente. En primera tenemos la línea horizontal o la lámina cribosa, de la cual van a ubicarse las canaladuras olfativas, que van a dar a los filetes del nervio olfativo. Los orificios mayores, que van a tener a la hendidura etmoidal y el agujero etmoidal. En la línea vertical podemos distinguir que se divide en dos porciones, una porción superior y otra inferior. La porción superior está ubicada por encima de las láminas horizontales, llamada apófisis crista galli, que en ella se insertará la hoz del cerebro. Y en la porción inferior, que es la lámina perpendicular, encontraremos la apófisis unciforme. Empezaremos con la cara anterior. La cara anterior del etmoides está inclinada en sentido latero-posterior, se articula con el hueso lagrimal. Posee cavidades o hemiceldillas que en un cráneo articulado se completan formando las celdillas etmoidales anteriores. A continuación, describiremos las partes que vemos en esta cara. En primera tenemos en la parte superior la apófisis crista galli. Debajo de ella, del lado derecho, tenemos la cara superior del laberinto etmoidal. Abajo tenemos el infundíbulo etmoidal. Después te encontramos el meato medio. Abajo de este tenemos las celdillas etmoidales anteriores. Y aún más abajo encontramos la apófisis unciforme. Del otro lado vamos a tener el cornete nasal medio. De este lado tenemos las notas que habíamos puesto anteriormente. La línea vertical, que es la que ya habíamos mencionado, y la línea horizontal, que la descripción la tenemos en la parte anterior. Y tenemos que se va a articular con el unguis o el hueso lagrimal. En la cara posterior decimos que una incisura separa al cornete superior y al cornete inferior. Esta incisura es llamado meato nasal superior, al igual que varias celdillas que se juntan, se articulan y forman la cara anterior del cuerpo del esfenoides. Forman las celdillas etmoidoesfenoidales. Continuamos con la cara superior del etmoides. En esta cara superior vamos a observar dos porciones, la porción vertical y la porción horizontal. En la porción vertical vamos a encontrar la lámina perpendicular del etmoides. Esta lámina perpendicular corresponde a la porción vertical del etmoides, es delgada y cuadrilática, ubicada por debajo de la lámina cribosa. Esta parte forma la porción posterior-superior del tabique nasal. Presenta un borde anterior relacionado con la espina nasal del frontal y va a tener un borde posterior que recibe a la cresta esfenoidal en la parte de arriba y también al vómer por la parte de abajo. Un borde superior relacionado con la base de la apófisis crista galli y un borde inferior que se va a articular con la porción cartilaginosa del tabique nasal.
Después encontramos la porción horizontal. En esta porción horizontal vamos a encontrar a la lámina cribosa. Forma el límite entre la cavidad nasal y la fosa craneal anterior. Esta lámina se denomina cribosa porque presenta numerosos orificios para el pasaje de los nervios olfatorios. Estos orificios se denominan forámenes cribosos. La lámina cribosa está dividida en la línea media por la ya mencionada apófisis Christagalli, una pequeña proyección triangular y vertical que se va a extender hacia la fosa craneal anterior y en la cual, como ya lo habíamos dicho, se va a insertar la hoz del cerebro. Esta apófisis Christagalli tendrá dos alas para fijarse en la cresta frontal. En estas flechas que tenemos marcadas encontramos los canales etmoidales posterior y el anterior. A continuación tenemos esta imagen que describe brevemente lo que ya habíamos mencionado. Al articular la cara superior del etmoides con la escotadura etmoidal del frontal, se conforman el conducto orbitario anterior y el conducto orbitario posterior. Y en esta parte de las flechas tenemos ubicado el punto número 1, que es el canal transverso anterior. Por aquí transcurre el nervio etmoidal y la arteria etmoidal anterior. Y en el punto número 2, en esta flecha tenemos el canal transversal posterior. Por aquí transcurre el nervio nasal interno y la arteria etmoidal posterior. En la cara inferior, describimos que esta cara es irregular, de medial a lateral. En el borde inferior del cornete nasal medio, lo encontramos por aquí. Y entre el meato nasal medio, y tiene articulación con el hueso maxilar. Y por último, una lámina ósea delgada orientada hacia atrás, que es la apófisis unciforme, esta se dirige hacia atrás y hacia abajo del meato nasal medio. Su extremo inferior desciende más abajo que el borde inferior del cornete nasal medio, pasando por delante del hiato maxilar. Y la apófisis unciforme termina por medio de la laminilla que contacta con la apófisis etmoidal. Y esta se eleva desde el cornete nasal inferior, que se subdivide en el hiato maxilar. Y por detrás de la apófisis unciforme existe una elevación redondeada que corresponde a celdillas etmoidales, llamado vulva etmoidal. Y bueno, esta se articula con el hueso maxilar superior y la faceta etmoidal de la apófisis orbitaria del palatino. Esta es estrecha y biselada y se unen semiceldillas al ser articuladas. Ahora explicaremos la cara externa. La cara externa va a ser cuadrilátera, lisa y más o menos vertical. Está formada por una lámina plana y delgada que limita hacia afuera la masa lateral del etmoides, de donde toma el nombre de hueso plano o lámina papirácea. La cara externa de las masas laterales forma parte de la pared interna de las órbitas. Ahora bien, mencionaremos algunas de las partes de esta vista o de esta cara. Tenemos el hueso plano, tenemos la cara inferior, el cornete medio. Aquí vamos a encontrar la apófisis unciforme. De este lado, en la parte superior, va a estar la apófisis Christagalli. En esta parte vamos a encontrar una semicelda. Y en estas tres que observamos aquí, vamos a encontrar la cara anterior de la masa lateral. Otro punto que cabe resaltar es que la constitución de la cara superior de las masas laterales van a articular con la escotadura etmoidal del hueso frontal.
De este lado observamos la parte plana de la cara externa. Será lisa y semi-vertical. En esta cara se denotan dos salientes laminares, que son el cornete superior y el cornete inferior. Estos cornetes se fijan sobre las masas laterales y en los bordes superiores y bordes inferiores. Cabe decir que en los bordes superiores presentan dos caras, una interna y otra externa. La interna tiene una forma convexa y la externa tiene una forma cóncava. Y bueno, en el borde inferior se describen en ella unas como fosas a las cuales se les van a llamar fosas nasales. Y bueno, también hay otro borde, que es el borde fijo del cornete medio, que se prolonga más allá de las masas laterales del etmoides. Y bueno, estos se articulan con la cresta turbinal superior de la rama ascendente del maxilar superior. Y por detrás, la cresta turbinal del palatino. Y bueno, el cornete superior se une por sus extremidades, por su extremidad anterior a la parte media del borde del cornete medio, en tanto que su extremidad posterior termina en el límite posterior de las masas laterales. Y bueno, en la parte inferior del lado derecho encontramos una imagen más o menos que describe esta cara. Y bueno, en la lámina horizontal, que es esta, ahí descansa, bueno, el nervio olfatorio. Bueno, ahí se pueden lograr ver los surcos, donde van a ir las ramitas, las pequeñas ramas o también filetes que se desprenden del nervio olfatorio. Y bueno, eso ha sido todo. Espero este video les haya ayudado un poco acerca de la descripción del hueso etmoides. Gracias por su atención y espero que este video haya sido de ayuda. Aquí tenemos las referencias por si gustan ir a checar algunos otros huesos de estos libros que hemos leído.